¿Esto es business as usual o es innovación? Porque si es business as usual, uno tiene un problema, pero sabe lo que tiene que hacer, hay un tema de ejecución, no hay un tema de incertidumbre que se solucione con innovación. El problema no es un tema de tecnología, sino que de expectativas al momento de trabajar juntos, y eso es lo que tenemos que tener definidos desde el principio. Lo que frena que existan equipos mínimos, startups con promesas que son inalcanzables y resistencia al feedback. El startup es tu partner, necesitas un socio que lo acompañe, y ese socio que lo acompaña muchas veces es el corporativo. Para comenzar el segundo tiempo, nos acompaña Cristóbal Muñoz, gerente corporativo de innovación en Entel. Su trabajo es gestionar la innovación como una capacidad estratégica dentro de una organización de gran escala, con todo lo que eso implica: velocidad, riesgo, cultura y decenas de miles de personas que tienen que ir en la misma dirección. Hoy habla desde adentro de lo que significa construir innovación de alto rendimiento cuando el mercado no espera. Tony. Buenísimo, muchas gracias, Diego. Bienvenido, Cristóbal, un aplauso para él. La cancha es tuya, Cristóbal. Se escucha, sí. Bueno, se repite en el plato, ya estuve en el panel, pero ahora desde otra vereda. Quería poder comentarles sobre cómo desde el equipo de innovación de Entel estamos abordando lo que es innovación. Lo comentaba ahí en el coffee, en algunas conversaciones, que dentro del pool de alternativas que uno tiene como corporativo, desde la mirada de innovación, uno puede construir nuevos negocios desde una mirada de build, puedes desarrollar partnership y alianzas con el mundo de startups desde una mirada de partner, o ya puedes ir a una tercera alternativa que tiene que ver con el mundo de M&A, ya inversión corporativa, que ya es compra de compañías o startups, si es que uno quiere adquirir ya sea conocimientos, capacidades o tecnología. Pero todo esto se engloba en la temática de la charla en particular, era cómo elegir el correcto modelo de innovación. Y desde Entel, y lo que les vengo a hablar es cómo trabajar con el mundo del startup, con el mundo emprendedor, sin morir en el intento. Como Entel, bueno, acercamos las infinitas posibilidades que da la tecnología a todos los peruanos para ayudar obviamente al desarrollo tanto de las personas como del país y la sociedad. Entel es una de las principales compañías de telecomunicaciones, tenemos presencia en Perú y en Chile, y conectamos personas, hogares, empresas y a la industria como un todo. Nuestra escala en la operación de Perú, tenemos más de 10 millones de clientes en la móvil, tenemos cobertura nacional de 4G y 5G, conectamos a hogares con fibra, tenemos miles de empresas también bajo nuestra vertical de B2B y tenemos presencia nacional, muy replicable a lo que tenemos en Chile. Tenemos oficinas en Santiago de Chile y en Lima, Perú, así como también presencia en regiones. Y si nosotros nos centramos en lo que es el mundo de las telco, pudiésemos hablar solo de conectividad, que es la conectividad móvil, conectividad hogar, pero hay un pool de soluciones tecnológicas que van tanto al mundo personas como al mundo empresa, desde ciberseguridad, data, cloud, inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el mundo IoT, APIs, plataformas digitales, data, analytics y obviamente 5G y redes avanzadas. Pero cuando nos situamos en la realidad de las telcos actuales, y uno pudiese decir hacia dónde va el mundo de las telecomunicaciones, hacia dónde va un Entel, bueno, está todo este proceso de transición de no solamente Entel que lo está planteando, ya es más o menos es una temática, un buzzword de la industria, que vamos del mundo de las telcos a una techco o techco. Y la idea es evolucionar desde la infraestructura que nosotros tenemos hacia ser esa capa habilitadora de nuevos servicios y experiencias digitales. Finalmente, y lo conversábamos en el panel, tanto el mundo fintech, el mundo salud, el mundo de la movilidad, tiene una capa habilitadora que tiene que ver con conectividad. Entonces muchas veces uno dice, el mundo de la innovación desde las telecomunicaciones va en línea con mejorar la red, cobertura, etc. Pero también se abre un abanico de nuevas posibilidades en nuevas industrias que van o se apalancan con la infraestructura que uno ya tiene construida. Y es lo que quiero reflejar en la imagen. Esta sí fue con inteligencia artificial, en que hablamos de cómo es el futuro de las telecomunicaciones desde ser como un rol habilitador, orquestador
y hay mucho de lo que se habla también desde la dinámica de cómo uno se transforma en un gestor de una plataforma. Podemos ver desde vehículos aéreos, delivery con drones, vehículos autónomos, todo lo que es fleet management, todo lo que es la conectividad desde el mundo IoT. Y es más o menos como desde innovación estamos viendo y estamos apostando a dónde están esos futuros dominios de crecimiento. Y si nosotros nos paramos en la otra área, me cambio de lado de la cancha, desde el mundo emprendedor, ¿por qué sería interesante para un emprendedor trabajar con nosotros? O trabajar con un corporativo. Esto puede ser replicable para cualquiera de ustedes que estén. Justo tuvimos una conversación con el equipo de Pesco, que también estaba enfrentando desafíos similares en el desarrollo de su estrategia de innovación. Esto es aplicable a cualquiera del mundo corporativo, no solamente Entel, porque es agradable o porque es interesante poder trabajar con el mundo, el startup o el emprendedor pudiese trabajar con ustedes. Obviamente, tienen escala para poder validar, o sea, el mundo corporativo tiene acceso a millones de clientes y empresas en todo el país en nuestro caso. Tenemos problemas reales y que necesitamos abordar, y estos desafíos son complejos, con impacto tangible y en la vida de las personas cuando son nuevos negocios. Tenemos las capacidades, tenemos infraestructura, canales, equipos para poder pilotear, iterar y escalar soluciones que vayamos a buscar, soluciones que tengan esos emprendedores. Y por último, es una visión de largo plazo. Esto no es un experimento particular. Construimos juntos estas nuevas capacidades, tanto para ser un partner para el mundo emprendedor, pero también fieles a el desafío que nosotros tenemos, que es capacidades digitales para un Perú más conectado e innovador. Y dependiendo de los equipos de innovación, dependiendo de la estrategia que tenga cada uno de los corporativos, hay diferentes horizontes en los que uno se puede posicionar. Tenemos el horizonte 1, que es el de la innovación incremental, que aborda todo lo que son fricciones, dolores y oportunidades de eficiencias del core del negocio, que muchas veces se lleva el 70% de los esfuerzos. Después tenemos un horizonte 2, que habla de todo lo que son adyacencias, que son nuevos productos para clientes actuales o cómo yo capturo nuevos clientes para mis productos actuales. Y eso es ir a esas cercanías de lo que actualmente hace el mundo corporativo, hace su compañía. Y ya después tenemos a esas apuestas que son mucho más de largo plazo, transformacionales, en que vamos a crear nuevos mercados, que estamos hablando del horizonte 3, que ahí ya son movidas que se alejan bastante del core, son las mínimas dentro de un portfolio de innovación, generalmente reflejan un 10% de los esfuerzos, mientras que el adyacente va en un 20%. Ahí nos pudiésemos nosotros cuestionar si ese 70, 20, 10 es lo correcto en dinámicas actuales, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, la rapidez de los cambios. Quizás el mundo del core del negocio puede ser un 5% y uno tiene que ir a las apuestas más adyacentes. Es cosa de parte de las definiciones estratégicas de cada una de las compañías. Y donde nosotros hemos estado buscando oportunidades de crecimiento, es algo como a nivel transversal dentro de la industria de las telecomunicaciones, experiencias en África, experiencias en Europa, experiencias en América, todo lo que tiene que ver con Smart Cities, todo lo que tiene que ver con movilidad, fintech y con salud digital. O sea, tuvimos el primer panel que yo creo que ahí teníamos al mundo de Roche, teníamos al mundo de Mi Banco, nos faltaba ahí alguien de logística y movilidad, pero esas son las industrias que son de cierta forma adyacentes a lo que actualmente nosotros como Entel hacemos desde la mirada de conectividad y telecomunicaciones. Y ahí es donde nos paramos nuevamente en el camino número 2 o la alternativa número 2 que teníamos de trabajar con el mundo emprendedor o los startups. O sea, ¿qué es una startup en sí? El startup tiene velocidad, tiene foco y está enfocado en supervivencia. Velocidad de ejecución, tienen foco en el problema y muy abocado y dedicado los esfuerzos a eso. Supervivencia como motor. El startup vive constantemente apostando por un runway de X meses de capital que le va quedando para poder seguir subsistiendo a la espera de una futura ronda de inversión, a la espera de un futuro partnership con un corporativo que le dé ese aire para poder seguir desarrollando su negocio. Y un equipo especializado y focalizado en ese negocio en particular. Pero por otro lado tenemos al mundo corporativo, que el mundo corporativo va enfocado en procesos, muchos focos en paralelo siendo abordados y escala. O sea, aquí muchas veces también juega el riesgo un rol relevante y es donde nosotros tenemos que gestionarlo. Por eso en los equipos de innovación, para poder
dividir ambos mundos, que una cosa es la explotación del negocio en particular y la otra es la exploración de estas nuevas oportunidades de crecimiento, es que tiene que tener una estructura suficientemente ágil para que el gran corporativo no sea el que lo frene y lo ralentice, sino que tenga la independencia suficiente para poder avanzar en un ritmo y en tiempos que son distintos. Y el desafío en particular es, ¿cómo yo conecto el mundo del startup con el mundo del corporativo cuando tengo un desafío? Y ahí es que nosotros desde Entel implementamos un modelo de Venture Client, no estamos literalmente reinventando la rueda, sí nos pusimos creativos en cómo poder acortar los tiempos del trabajo con una startup, en que primero identificamos un problema o una oportunidad, problema cuando estamos hablando de los desafíos que son incrementales del core del negocio, una oportunidad cuando estamos hablando de una nueva potencial negocio, un nuevo problema que pueda tener uno de nuestros clientes o futuros clientes, y la adoptamos y decimos, ¿sabéis que acá hay algo interesante? Debiésemos considerarlo para poder ir a investigar qué oportunidad realmente tenemos acá. Después hacemos un proceso, una búsqueda, un scouting, puede ser una opción de una búsqueda abierta en que se comunica el desafío, se utilizan diferentes plataformas y diferentes partners para poder hacer estas búsquedas de startup o emprendimientos, o hacemos un scouting cerrado porque pudiese ser un desafío que es muy estratégico y no queremos comunicarlo ni en los medios ni al mercado, y vamos a búsquedas puntuales a través de estos procesos de scouting en que vamos a buscar esas soluciones que abordan ese problema o desafío que ya habíamos definido. Luego de eso hay un proceso de selección, muchas veces se hace un demo day o un deal flow session en que podemos estar una mañana, 5 startups, 6 startups que nos presentan cuáles son sus soluciones y las evaluamos para poder elegir cuál es la que hace mejor fit con la problemática que nosotros tenemos. Y luego nos embarcamos en un proceso de piloto. Y ahí es donde está el desafío principal, porque las primeras etapas uno más o menos tiene certezas de cuánto puede durar y las define. Pero cuando estamos hablando del piloto, dependiendo de qué tan aceitado esté el proceso o qué tan trabajado esté el proceso interno, hay temas de datos, hay temas de ciberseguridad, hay temas de tecnología, hay temas de ethical hackings que se le hacen a las startups para poder realmente validar la idoneidad y la seguridad que tengan en el manejo de sus datos, a modo de ejemplo. Eso se puede alargar de manera innecesaria y es donde nosotros como Entel hemos puesto foco de qué manera nosotros podemos tener un proceso ágil, eficiente, que dure entre 6 a 9 semanas, que una vez que elegimos al startup nosotros estamos piloteando en ese tiempo súper acotado. Antes teníamos procesos que podían demorar un par de meses y realmente ahí hay cierta incertidumbre que se comparte con el startup, que la idea es poder reducirla al máximo y ser lo suficientemente ágiles para tenerlos más rápidas piloteando. La idea es dedicarle la mayor cantidad del tiempo al piloto, a validar de manera eficiente y no en proceso y en burocracia para poder activarlo. Y por último, la decisión. Finalmente, una vez que se hace el piloto, se definen las métricas de éxito, se tiene un resultado y necesitamos evaluarlo tanto si se lograron los objetivos, así como también una evaluación del partner, en este caso del startup en particular, si hace sentido o no seguir trabajando con ellos y hay una decisión de post-piloto. Y el método simple es un funnel de innovación, que finalmente hay una primera etapa de probar, si el problema existe realmente. Uno se puede encontrar con problemas internos que dependiendo la área con quien converse, lo consideran un problema o no lo consideran un problema. Y también nos embarcamos en un desafío de ¿esto es business as usual o es innovación? Porque si es business as usual, uno tiene un problema, pero sabe lo que tiene que hacer, hay un tema de ejecución, no hay un tema de incertidumbre que se solucione con innovación. Después es la prueba de solución, que acá es el piloto en particular. Después proof de businesses, realmente con las métricas obtenidas, ¿tenemos o no tenemos un negocio? ¿O tenemos o no tenemos la posibilidad de generar esa eficiencia que estamos buscando? O sea, finalmente raya para la suma, los números dan, check, y después probar la escalabilidad. Muchas veces esta prueba con pilotos se hacen en ambientes seguros fuera de la infraestructura tecnológica de la compañía, pero ahí toca un desafío de decir, ok, esto me funcionó, pero ahora lo tengo que integrar. ¿Qué tan fácil es esa integración y qué tan escalable es esta solución? Obviamente, dependiendo de los pilotos, se nos van a ir cayendo iniciativas a medida que vamos avanzando en el funnel y es algo que es esperable dentro del proceso de innovación. Y trabajar con una startup, ¿qué es y qué no es? Sí es resolver un problema específico real del negocio, construir evidencia con métricas, crear un piloto para validación en un plazo acotado.
¿Qué no es una compra inmediata, una adquisición o un contrato con un proveedor desde el día cero? Eso no es. Un escalamiento sin validar tampoco es. Y pilotos eternos sin foco. Muchas veces uno se encuentra con diferentes apuestas, con diferentes pilotos, pero que muchas veces esos pilotos se alargan más de lo necesario. Y también ahí hay que equilibrar los esfuerzos para ir cortándolos con la suficiente información que pudiésemos tener en determinado tiempo. Pero la realidad es, ok, ¿cómo hacemos que nosotros dentro del mismo mundo corporativo podemos surfear esa ola con los emprendedores? Y ese es el desafío principal, alinear las expectativas, qué es lo que espera un emprendedor, qué es lo que esperamos nosotros. El problema no es un tema de no es un tema de tecnología, sino que de expectativas al momento de trabajar juntos, y eso es lo que tenemos que tener definidos desde el principio. ¿Y cómo surfear juntos la ola de los startups? Claridad, fácil de entender, un caso de uso bien definido, con métricas de éxito claras y una propuesta simple. Disciplina en cuanto al rigor de la ejecución, método, estructura, rigurosidad en manejo de datos y ciberseguridad. Colaboración, es necesario que el equipo que componga este piloto, tanto del corporativo como del startup, sea flexible, haya feedback constante, haya respuestas rápidas y trabajo en equipo. Checklist para avanzar. Es necesario que exista un producto funcional, no basta con un deck o un PowerPoint para poder trabajar con el startup. Necesitamos que sea un producto que se haya probado, que tenga métrica y caso de éxito, que el equipo tenga disponibilidad real para poder pilotear y casos de uso validado. Disponibilidad real para validar muchas veces es que también cuente con los recursos para poder sobrevivir los 3 meses o los 2 meses que dura el piloto y que eso no se vaya a truncar a mitad de camino. Y un red flag o lo que frena que existan equipos mínimos, startups con promesas que son inalcanzables y resistencia al feedback. Eso no nos va a llevar a buen puerto. Y tenemos, ya en razón del tiempo, evaluación durante y después del piloto. Durante el piloto, la capacidad de ejecución, el valor que le aporta al negocio y la velocidad que tenga también el startup en relación al aprendizaje. Y post-piloto es qué capacidad tiene ese startup de repilotear o integrarse como un proveedor a la compañía. La decisión obviamente de escalar, esto cumplimos con las métricas que estábamos buscando y esto es algo necesario y necesitamos implementarlo para desarrollar un proceso de escalamiento, y la capacidad de ajustar muy ligado al aprendizaje, o sea, todo el feedback que se capturó durante el piloto, qué tan ávidos son para poder incorporarlo y seguir trabajando con nosotros. Y como último, no escalar no es fracaso, es evidencia. El aprendizaje capturado tiene valor tanto para el corporativo como para el emprendedor. Y más allá del contrato, y con esto termino, validación real en un contexto acotado pero escalable, es trabajar con una startup, credibilidad entre el área de negocio cuando tenemos el desafío, tener los resultados que realmente demuestran que hay un impacto, nos da credibilidad con los equipos internos también. Hay un aprendizaje acelerado, en vez de construir algo desde cero, es más fácil traerlo del mercado si la solución ya existe, facilita time to market y acelera las pruebas, y nos da acceso a nuevas tecnologías y soluciones que actualmente no tenemos. El startup es tu partner, necesitas un socio que lo acompañe y ese socio que lo acompaña muchas veces es el corporativo. Nosotros lo vemos desde startups que son peruanos, también le podemos abrir las puertas para que lleguen al mercado chileno y viceversa. Y la idea es poder potenciar el ecosistema emprendedor y posicionar también a Entel como un partner para trabajar. Así que muchas gracias. Cualquier cosa me pueden contactar por LinkedIn y podemos seguir conversando. Muchas gracias, Cristóbal.